Azkena da, impresio egon dira, hori azkenua da. Azkenuka? Zerako sortxuten da gaintzen? Enkortu nahi guztiak. Kaixo, arratzaldeon guztioi eta beti bezala ongi etorri. Ongi etorri gunea, nik uste dagoeneko zuen guztientzako aski ezaguna. Hementxe izaten dira, egunero topaketak, bilerak, etorkizuneko politikak definitzeko eta garatzeko. Eta gaurkoan, hirugarren sesioa, formakuntzaren hirugarren sesioa. Ez dakit beste badukagun. Bai, guain asko hobeto. Decía, tercera sesión de las jornadas de formación del máster Gobernanza Abierta y Colaborativa. El curso también ya empieza a terminar. Sé que ya estáis en los últimos módulos. Creo que el nivel de satisfacción por ahora es alto. Y hoy con nosotros, en esta tercera sesión, tenemos a tres personas que vienen a abordar también cuestiones que ya estamos abordando en el curso de formación y que hoy de manera presencial pues espero que con la charla y con el debate que se va a suscitar a bien seguro pues podamos seguir aprendiendo. Retos de la sociedad actual. Leire Arrieta es la que va a abordar esta cuestión, doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto. Actualmente imparte las asignaturas de Mundo Actual y Marcos Interpretativos de la Realidad Actual y Retos y Dilemas de la Sociedad. Ongi etorri, Leire. A continuación, también pues, un hombre de la casa, en este caso. Xavier Barandiarán, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la docencia y de la política. En el 2012-14 fue investigador visitante en el College de la Universidad de Oxford y desde el 2011 es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Yo diría que además en su tiempo libre es también jefe de gabinete de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Buen amigo y uno de los grandes impulsores también de la dinámica de Etorkizunarekin y de todo lo que estamos emprendiendo en la Diputación ligado a los nuevos modelos de gobernanza. Nos va a hablar de la crisis de la democracia y de la nueva agenda política que también estamos impulsando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. En ello estamos y seguramente mucho que contarnos. Y por último, Mari Carmen Galiastegui, catedrática de Teoría Económica, estudió Económicas y Políticas en Bilbao y se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Es también máster por la London School of Economics y doctora por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Una referente para muchos que le hemos seguido durante muchísimos años. Bueno, pues con este plantel yo ya me callo. Les invito a los tres que suban al escenario y que podamos, de la mano de Leire, dar comienzo a la conversación de hoy. Eskerrik asko guztioi. Bueno, entzuten da, ondo? Bai.
Arratsalde guztioi, mila esker danoi hemen egotierren. Nere lehen hitzak izango dira esker honeko hitzak eta zoriontzeko hitzak. Zorionak, Globernanzi, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta UNEDi, honelako ekitaldiak antolatziarren. Zergatik, nik uste dut korrika eta presaka bizigaren mundu hontan, mundu azkar hontan, inoiz baino beharrezkoagoa direla hausnartzeko aukerak, eztabaidatzeko aukerak, hitz egiteko aukerak, pentsatzen duguna zalantzan jartzeko aukerak ere bai, autokritika egiteko aukerak. Eta ekitaldi hontan eta Globernanzek UNEDekin antolatutako ikastaro eta hitzaldi ziklo honetan hori da eskaintzen zaiguna. Hain zuzen ere, aukera bat, geldialdi bat egiteko, egunerokotasun azkar horretan arnasa pixkat hartzeko, lasaitzeko, gure ingurura begiratzeko eta elkarrekin pentsatzeko. Eta nire iritziz horrelako paradak izatea derrigorrezkoa izan beharko litzateke gizarteetan, gure gizartean ere bai. Gure gizartearen osasunerako. Por tanto, gracias a Globernanz, a la Diputación Foral y a la UNED por ser facilitador de estos lugares de encuentro, por ofrecernos oportunidades de diálogo y contraste también, por proporcionar momentos de reflexión como este de hoy. Y como ha dicho Imanol Lasa, hoy tenemos entre nosotros o con nosotros a dos invitados de lujo, dos, no yo estoy simplemente de moderadora y de introductora. Tenemos a dos invitados de lujo para reflexionar sobre retos concretos de la actualidad. En primer lugar, Xabier Barandiarán hablará sobre, como ha dicho Imanol, crisis de la democracia y nueva agenda política. Y en segundo lugar, Mari Carmen Gallastegui se centrará en el crecimiento sostenible. Pero antes, permitidme que abra un poco el zoom y nos alejemos por un momento de nuestra realidad más cercana, a la que enseguida hincarán el diente los dos invitados, pero permitidme que haga una breve reflexión sobre este complejo escenario que es nuestro mundo de hoy. Abro el zoom. Echemos la vista atrás unos años, 1991. Con el fin del sistema bipolar y la Guerra Fría, muchos expertos vieron en el año 1991 el inicio de una nueva era que, según los expertos, se caracterizaría por ser un tiempo en el que el mundo sería más seguro y pacífico, por la confianza en el capitalismo liberal y el mercado libre, y por la superioridad de los Estados Unidos, entre otros. Se pensaba también que la democracia, como decía Amin Maalouf, cito, iría pasando de mano en mano hasta cubrir todo el planeta. Pero, siguiendo con la cita de Maalouf, cuanto más avanzábamos, más perdíamos el norte. Es como si la tensión ideológica entre los dos bloques hubiese otorgado a la etapa previa una suerte de estabilidad o equilibrio que desapareció con el fin del sistema de bloques. El mundo de hoy no es más seguro, al contrario, hay un sentimiento de inseguridad generalizado. Daniel Innerarity habla acertadamente también de incertidumbre, y en este escenario de incertidumbre que es nuestro mundo, tenemos ante nosotros muchísimos retos. Yo prefiero hablar de retos que de problemas, creo que son retos o desafíos. Retos que los expertos engloban en tres. De hecho, se habla de las 3 Ds. D de diversidad, democracia y desarrollo. Y todos esos desafíos que hay en el mundo pueden clasificarse en una, en dos o en las 3 Ds. En primer lugar, tenemos ante nosotros el reto de gestionar democráticamente la diversidad identitaria. Si hasta 1989-91 fueron los conflictos ideológicos los que dibujaban el mundo, izquierda-derecha, comunismo-capitalismo, a partir de ese momento han sido los conflictos identitarios los que han definido y condicionado el mundo. Por un lado, con la desaparición de la URSS surgen nuevos estados-nación en el viejo continente como consecuencia de las reivindicaciones nacionales a partir del 89 y en algunos casos, como sabemos, también provocaron conflictos armados pues porque no se aceptaron las reivindicaciones nacionalistas o porque no se aceptaba el cambio de sistema.
Por otro lado, las guerras, la persecución política, las situaciones económicas adversas han provocado procesos migratorios que conllevan la necesidad de convivencia entre distintas identidades. Ligado a esto, el propio proceso de globalización ha supuesto la necesidad de subrayar, de defender o conservar lo que se considera lo nuestro, el nosotros frente al otro, a los otros. Ese otros pueden ser los inmigrantes. Y, por desgracia, en los últimos años se está produciendo, además, una radicalización de estos fenómenos y ello, a su vez, ha derivado en fenómenos de discriminación según identidad cultural, basada en la etnia, la religión, la lengua o incluso la raza. En segundo lugar, está la D de democracia, el reto de gestionar democráticamente nuevos elementos, movimientos sociales, de profundizar en democracia con mayúsculas. A lo largo de la historia, a la palabra democracia se le han atribuido diversos significados. De ser menospreciada, pasó a entenderse como la única forma para lograr la convivencia e incluso como un ideal. En general, también hoy día podemos hablar de dos tendencias teóricas principales a la hora de entender qué es democracia. Una, la que entiende la democracia como una forma de gobierno, como un medio o como un instrumento. Y dos, la que entiende la democracia como un ideal. En este último caso, la propia democracia es el objetivo. Y de estas dos maneras de entender la democracia se desprenden distintas formas de organizaciones, de organizarnos, distintas formas de gobernanza. Hoy en día el problema sobre la democracia, bueno, luego hablará largo y tendido Xavier, que sabe mucho más que yo, pero el problema ya no reside tanto en el concepto demos, de democracia. Los principales debates se centran más en cómo aumentar la participación de los ciudadanos, en los debates y toma de decisiones en los temas de interés público. Otro debate sería también el papel y la función de los partidos políticos clásicos en democracia. Otro debate interesante es el de la tiranía de la mayoría. O sea, ¿un gobierno democrático debe gobernar para la mayoría? ¿Solo para la mayoría? ¿Y qué pasa con las minorías? ¿Dónde quedan los derechos de las minorías? También la función del Estado-Gobierno es objeto de discusión y debate. Los gobiernos hacen políticas cortoplacistas buscando el rédito electoral, pero hacen falta acuerdos más amplios ante determinados temas importantes o conceptos importantes, acuerdos a largo plazo. Y estos son algunos de los retos actuales en torno a la democracia. Y en tercer lugar, la tercera D es la D de desarrollo. El reto de lograr un modelo de desarrollo sostenible y justo. El concepto de desarrollo, por suerte, ha pasado de tener un significado eminentemente económico a diversificar mucho su sentido y su contenido. Hoy día forman parte de la definición del propio concepto de desarrollo otros conceptos como derechos humanos, sostenibilidad, desarrollo humano, seguridad, igualdad de género, sociedad civil, medio ambiente, sostenibilidad, etcétera. O sea, cuando hablamos de desarrollo no hablamos únicamente en parámetros económicos. Se asume que el crecimiento económico no ha de ser el objetivo central del desarrollo, sino únicamente uno de sus referentes, y que el desarrollo y el cuidado del medio ambiente pueden ser y han de ser compatibles. Se impone, por tanto, un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo porque estamos agotando los recursos naturales. Es cierto, Mari Carmen nos explicará mucho mejor esto, pero es cierto que hemos avanzado en la sensibilización. Pero tenemos problemas acuciantes, tales como el calentamiento global, la sobreexplotación de los recursos naturales, la generación de residuos y basuras. No es un tema sencillo, puesto que hay muchos intereses implicados, lógicamente, pero es necesario reflexionar sobre qué modelo de desarrollo queremos fomentar. Bueno, esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Abrir el Zoom, contextualizar las dos intervenciones, las intervenciones de los dos invitados estrellas de hoy, ver cómo está el panorama mundial, cómo están esos retos a nivel mundial, y ahora es momento de cerrar el Zoom
y tratar alguno de esos temas de los que yo he mencionado en un marco más concreto. Y para ello, pues en primer lugar, para debatir sobre cómo afectan, cómo vamos a abordar esa democracia con mayúsculas en Guipúzcoa, sobre todo, ¿no? Tenemos a Xavier Barandiarán y Mari Carmen Gallastegui va a hablar de desarrollo sostenible. Yo tenía aquí preparado los currículums de cada uno, pero como Imanol ya me ha hecho parte del trabajo, le cedo la palabra a Xavier. Eskerrik asko, Leire. Egia esan, nik oso gustora jarraituko nuke Leire entzuten. Seguro nik esan behar dudana baina gauza askoz interesgarriagoa dauzka esateko Leirek. Eta oso ondo esplikatzen ditu gainera. Yo creo que tengo 10 minutos, un cuarto de hora máximo. Un cuarto de hora, ¿no? Entonces voy a tratar de sintetizar casi todo lo que sé. Casi todo lo que sé. Y que no sé tantas cosas, pero tengo algunas certezas que primero eran certezas más o menos académicas y ahora se han convertido en certezas basadas un poco en la experiencia o al menos en el análisis empírico. Y la primera de ellas es que la gente no está muy contenta con el sistema democrático. Por tanto, hay una desafección respecto a la estructura política y no solo respecto a los partidos políticos o respecto a la desviación ética de algunos líderes respecto a la política. Lo que hay es una desvinculación como actor político de una determinada comunidad de la ciudadanía. Y eso tiene que tener alguna explicación. Y la explicación que dan los expertos tiene que ver fundamentalmente con la ruptura del Estado-Nación que se ha producido, digamos, a raíz del contexto de la globalización, en el que básicamente las estructuras políticas pierden peso, pierden capacidad de construcción social, pierden influencia y los escenarios económicos marcan nuevos parámetros de relación social al mismo tiempo que generan nuevas estructuraciones que condicionan también la identidad de las personas. Por ejemplo, tenemos más movilidad, las tecnologías de la información. Bueno, no voy a explicar lo que significa la globalización. Pero lo cierto es que de unos años atrás, a partir del mediados del siglo XX especialmente, se acentúa, gracias al desarrollo científico, se acentúa fundamentalmente, gracias a la desmaterialización de la economía y de la desnacionalización de la economía, pues se acentúa la crisis, digamos, de las comunidades políticas tal y como hemos conocido las democracias liberales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso nos lleva a que hay una transformación en la relación de la ciudadanía con las estructuras políticas. Yo recuerdo cuando empezábamos a estudiar estas cosas, que había un librito muy interesante que nos recomendaban en las facultades de Sociología, que era La cultura cívica de Almón y Verba, ¿no? Donde había una linealidad clara entre la cultura política de la ciudadanía respecto con las estructuras políticas. Y todo encajaba perfectamente. Allí donde había una cultura política democrática, pues había una estructuración democrática. Y al revés, allí donde no había una estructuración de naturaleza democrática, pues generaba una condición de súbdito, decían ellos, ¿no? Y nosotros hemos crecido pensando en que desde las estructuras políticas, desde la configuración del Estado o algo que se parezca a eso, pues se podían generar esas condiciones públicas de relación social para generar, en términos democráticos, la ciudadanía y participar de manera democrática en la política. Y hoy eso, de alguna manera, se ha roto. Y se ha roto con una influencia determinante del mercado. Y el mercado se ha convertido en una fuente fundamental de creación de valores y hoy asistimos fundamentalmente a una sociedad, en el ámbito occidental, muy individualista, con unos valores muy orientados al consumo, donde el valor del mercado, de alguna forma, va monopolizando o haciéndose, digamos, con otros terrenos de juego en el ámbito de lo social y también en el ámbito de lo político. De tal manera que expertos que han estudiado esta cuestión vienen a afirmar, de una manera un poco exagerada, que hoy la ciudadanía consume
la política, y tiene una relación con la política como un actor externo, donde de vez en cuando lo que se produce es, bueno, una oferta, digamos, del mercado político, y la gente va teniendo una relación, digamos, con la política. Pero una cosa es consumir la política, consumir la información política, reivindicar una serie de derechos, y otra cosa es sentirse actor político. Y la idea central que yo quería transmitir hoy aquí es que cuando se produce una ruptura de esta naturaleza en la comunidad, es muy difícil hacer una solución a este problema desde cirugías parciales. Por ejemplo, se habla mucho de la participación ciudadana como una solución, digamos, a la crisis de la democracia liberal. Pero la democracia liberal, si lo que tiene es un problema en sí mismo de relación con la propia comunidad y la configuración de la propia comunidad, difícilmente vamos a poder solucionar simplemente haciendo partícipes a los ciudadanos en las estructuras que ya de por sí están burocratizadas. De hecho, eso ha fracasado. La participación ciudadana, tal y como la conocemos, ha fracasado, porque los ciudadanos no participan o muchas veces se han instrumentalizado esos procesos de participación, etcétera, etcétera. Luego podemos debatir sobre esa cuestión. Aquí el problema fundamental es que la ciudadanía, digamos, ha cambiado su posición estructural respecto a la estructura política. Ese es un problema importante. Y eso ha generado, desde mi punto de vista, tres grandes problemas. La primera de ellas es que hay una crisis de representación, ¿no? Hay una crisis de representación. Y es evidente que con una participación electoral puntual, pues esa representación queda sumamente debilitada. Porque no es lo mismo un ciudadano comprometido sintiéndose parte de la comunidad y corresponsabilizándose de la comunidad para bien y para mal, para la reivindicación de derechos y también para el ejercicio de obligaciones, que alguien que reivindica derechos desde el exterior, ¿no? Y por tanto, hoy hay un problema de representación, digamos, en los sistemas democráticos. Hay otro problema muy importante y es la articulación, digamos, del propio sistema que está absolutamente condicionado por este hecho. Hay una enorme privatización de los partidos políticos. Los partidos políticos hemos perdido capacidad de relación con la sociedad y nos presentamos a la sociedad cuando necesitamos ganar elecciones. Esta es una buena época para ello, pero nos presentamos cuando necesitamos ganar elecciones. Pero tenemos una vinculación cada vez más efímera y cada vez más instrumentalizada con la propia sociedad. Por supuesto, esto nos ha llevado a una enorme endogamia, tenemos una muy poca capacidad de diálogo con la sociedad y nos estamos encerrando cada vez más en nosotros mismos. De tal manera que el sistema de partidos, que estaba llamado fundamentalmente a recoger, a representar, digamos, a la ciudadanía y a articular esos intereses y esas aspiraciones en la estructuración política, hoy también está en crisis. Y en tercer lugar, la tercera crisis es la crisis de la transformación y de la influencia. Hoy las instituciones públicas todavía seguimos pensando que la sociedad se construye a partir, digamos, de las instituciones públicas. Esto es una exageración, porque ya sabemos que no es así, que hay una sociedad civil y hay una sociedad muchísimo más compleja. Pero, sobre todo en estos tiempos, la influencia real en orden a transformar las cosas de las instituciones públicas, pues se ha debilitado de una manera muy relevante. De tal manera que la crisis que ha originado el contexto de la globalización y todo lo que ha supuesto en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito identitario, que esa diversidad, digamos, ha dinamitado las categorías clásicas que nosotros conocíamos en términos de identidad colectiva, de identidad nacional, y ahora, en fin, nos da un poco de vergüenza distanciarnos de esas categorías porque tampoco tenemos unas nuevas y cuesta, además, porque están muy arraigadas en la simbología social, pero lo cierto es que todo eso ha entrado en crisis. Y eso ha derivado en las tres crisis que he comentado. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una situación pues muy compleja. Primero, de reconocimiento. Tenemos un problema de reconocimiento
de saber exactamente qué es lo que nos está pasando, ¿no? El problema que nos está pasando no es solo un problema de corrupción o de desviación ética de determinados liderazgos políticos. El problema no es que algunos partidos políticos se financien ilegalmente. El problema no es que determinados partidos políticos tengan conductas ilícitas. El problema es muchísimo mayor y de fondo, y es que el imaginario de la democracia liberal que nosotros teníamos ha sido de alguna forma, digamos, distorsionado porque hemos cambiado, digamos, las condiciones y las reglas que había en el mundo. Y nadie tiene una solución a esto. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Pero lo cierto es que este desorden está generando, digamos, importantes distorsiones también en el ámbito de las expresiones políticas. Por ejemplo, el populismo es una de ellas, o todos estos movimientos que están absolutamente desconcertados. Por cierto, que el populismo no es solo propio de algunos partidos políticos, sino que la dinámica que se está generando, sobre todo en orden a la propia supervivencia de los partidos políticos, está generando una comunicación con la ciudadanía absolutamente encorsetada, muy titularizada, digamos, en orden a lograr la presencia en los medios de comunicación, pero está empobreciendo fundamentalmente la vida política. No hay más que ver las campañas electorales. Si comparamos una campaña electoral de hace 40 años con la actual campaña electoral, digamos, está tan encorsetada, tan medida, digamos, para tener un impacto inmediato, ¿no?, que empobrece a su vez, digamos, la lógica del sistema democrático, porque la deliberación es uno de los elementos esenciales del sistema democrático. Bueno, frente a eso nadie tiene la solución, pero hay una palabra que creo que se sitúa en el centro y creo que hay que empezar a experimentar fundamentalmente en torno a esa palabra, y es la palabra colaboración. Y es una palabra excesivamente amplia que nos lleva a muchísimos terrenos de juego, pero en nuestro caso, y quiero hablar ahora un momento de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es lo que yo más puedo conocer, pues no queda otra que entender que Guipúzcoa es un terreno de juego complejo, que en Guipúzcoa el bien común no está condicionado y no está gestionado solo por las estructuras públicas, sino que hay estructuras sociales, estructuras privadas de interés económico y otro tipo de estructuras de generación de conocimiento, etcétera, y que entre todos vamos a poder, de alguna forma, gestionar ese espacio público que es el bien común. Y, por tanto, nosotros hemos hecho una apuesta que, bueno, de alguna forma se llama gobernanza colaborativa, pero con el ánimo de buscar una estructuración que responda, digamos, a las tres crisis que yo he mencionado antes. La primera es, ¿podemos conseguir recuperar a la ciudadanía a la comunidad política? ¿Cómo se hace eso? No sabemos cómo se hace eso. ¿Cómo podemos hacer sentir a los ciudadanos responsables, digamos, de la comunidad política? Ese es un reto fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos dos hijas. Y en mi casa, cuando hay algún problema, pues yo me siento responsable. Mi mujer diría que mucho menos responsable que ella, y tiene toda la razón, pero me siento concernido por esa situación, ¿no? Cuando hay un problema, o cuando hay una alegría, o cuando hay una celebración, pero soy parte de esa comunidad. Y yo legitimo esa comunidad. Y no legitimo solo la toma de decisiones, sino en su conjunto soy parte de esa comunidad. Bueno, pues algo parecido, digamos, salvando las distancias de lo que es una comunidad, digamos, de relación afectiva e individual a una comunidad más amplia, compleja, ¿no?, donde las interacciones impersonales prevalecen sobre las relaciones personales, pero en cualquier caso tenemos que lograr que la ciudadanía se sienta parte de la comunidad política. Y solo hay una forma, y es al menos generar interacciones de una cierta calidad que tengan capacidad para generar capital social en orden a tomar decisiones que de alguna forma no perviertan, digamos, el sistema democrático y el sistema de representación democrática, por tanto, la democracia liberal, ¿no? Yo creo que todas estas alternativas que apuntan a una superación de la democracia liberal, pero en el fondo, digamos, apuntan de una manera más o menos soterrada a sistemas totalitarios, o sea, para mí el modelo, desde luego, no es China, el modelo de futuro, ¿no? Pues yo creo que tenemos que intentar que los ciudadanos tengan, primero, una cultura cívica y, en segundo lugar, establecer sistemas colaborativos, cuanto más mejor,
para generar capital social y generar comunidad que de alguna forma fortalezca el sistema de representación liberal. Esa es la primera cuestión. ¿Y eso cómo lo estamos haciendo? Pues a través de presupuestos abiertos, a través de proyectos que antes se decidían estrictamente en el ámbito de decisión de las políticas públicas y ahora se generan procesos más deliberativos con los propios afectados en la sociedad civil, con el mundo económico, con el área internacional, etcétera, etcétera. Pero es colaboración e intensificar esa colaboración. Hay algunos que han criticado esa colaboración porque entienden que eso significa una dejación de responsabilidad de aquellos representantes que han sido elegidos democráticamente para ello. Nosotros creemos que no. La representación y la decisión última tiene que estar en aquellos que están legitimados para ello, pero en la medida en que incorporamos a esa deliberación a partes de la sociedad, se van generando procesos de aprendizaje y procesos de ejecución realmente interesantes. Y, por lo tanto, esta es una primera cuestión. El segundo elemento, desde mi punto de vista, muy importante, es que hasta ahora he hablado de las formas, fundamentalmente de las estructuras, pero en este proceso de desarrollo se nos está presentando un nuevo mundo. Un nuevo mundo que desde el sistema político durante muchísimos años ni nos hemos dado cuenta que existía. Pero hoy el tema de la igualdad ha venido para quedarse. Ya no vale que los partidos políticos tengan un posicionamiento estético para librar, digamos, una situación coyuntural. Ha venido para quedarse. Y el tema medioambiental y el reto del cambio climático ha venido también para quedarse, porque no nos podemos permitir, digamos, lo que estamos haciendo, y nos damos cuenta ya de lo que estamos haciendo. De tal manera que se nos presentan nuevas cuestiones. El tema de la diversidad, ¿no? El tema de la diversidad es absolutamente lamentable cómo lo estamos tratando, ¿no? El tema de la inmigración lo tratamos fundamentalmente de una manera estética. Está ahí Maribel, yo muchas veces hablo con ella, ¿no? El tema de la inmigración lo tratamos en función de nuestras propias necesidades de supervivencia política y no como un aprendizaje y desarrollo para la inmigración. Entonces se nos están presentando nuevos temas y nosotros todavía estamos en los viejos temas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar ese salto. Y ese es el segundo gran reto al que yo creo que se enfrenta Guipúzcoa y que Etorkizuna Eraikiz intenta, de alguna forma, pues hacer un poco de ruido. Oye, que aquí hay nuevos temas y no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Es más complejo que eso, pero yo creo que... Y finalmente hay una cuestión que para mí también es un reto muy, muy, muy importante. Y es, bueno, ¿y qué pasa con las instituciones públicas? ¿Qué pasa con las instituciones públicas? Esas instituciones públicas que están burocratizadas, que tienen una capacidad de reacción a veces no muy buena, que influimos poco. ¿Qué hacemos con las instituciones públicas? Pues yo creo que las instituciones públicas, desde luego, tienen que abrirse, ¿no? Y tienen que abrirse en dos líneas de trabajo. Y termino con esto porque creo que me estoy alargando, ¿no? Bien. Entonces voy a seguir un poco más. La primera cuestión es que tenemos un artefacto institucional excesivamente complejo. Hay que simplificarlo. Hay que hacerlo muchísimo más sencillo. Hay que hacerlo muchísimo más comprensible. Al mismo tiempo que tiene que haber una garantía de seguridad jurídica, ¿no? Y la creación de condiciones de libertad y de seguridad para la ciudadanía. Pero lo que tenemos en este momento es, digamos, un sistema institucional excesivamente encorsetado que tiene enormes dificultades para dialogar, digamos, con la propia sociedad. Y tenemos que establecer cambios. Y los cambios significan que tenemos que incorporar, digamos, a estos procesos a los ciudadanos, que tenemos que simplificarlos, que tenemos que colaborar más, digamos, en vinculaciones con otras asociaciones y con otras organizaciones. Y no sé decir mucho más, porque lo que ahora estamos haciendo, básicamente, es una primera fase de lo que creo que tiene que ser. Y esa primera fase es más transparencia, más orden, más convicción ética, pero realmente hace falta una mayor transformación de todo lo que es la función pública. Y, termino con esto, la segunda consideración que quería hacer en este tercer apartado tiene que ver fundamentalmente, ¿y qué pasa con la política? ¿No? No hay posibilidad de ejercer
la política si realmente no somos capaces de dialogar con los ciudadanos, no somos capaces de representar, no somos capaces de pensar y no somos capaces de rendir cuentas y de dialogar con los ciudadanos cuando ejecutamos los procesos. Y hoy lo que está pasando es, ya desde hace unos años, que hay una enorme descapitalización en el capital humano, digamos, de la política, que cuando la mayoría de las personas de confianza, es decir, cargos políticos, vienen a la administración, vienen con el ánimo de gestionar y de ejecutar procesos. Generalmente lo hacemos bastante peor que los propios técnicos que están en la casa y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de hacer política. Y hacer política significa salir, digamos, del sistema institucional, hablar con los ciudadanos, sobre todo mucha escucha activa. Escucha activa significa estoy escuchando y soy capaz de que eso me influya de alguna forma. Por tanto, tengo que escuchar, tengo que ejercer la representación, tengo que debatir, tengo que deliberar, tengo que saber exactamente cuáles son las líneas de acción y a partir de ahí, digamos, en colaboración con la propia administración, vamos ejecutando los procesos y vamos representando lo que vamos haciendo. Y ese engranaje, digamos, de los líderes políticos con la ciudadanía no está funcionando. La mayoría de la gente que viene a esta institución y a las instituciones vascas, que son las que más conozco, empieza a ejecutar. Y cuando llegan las elecciones hacemos un parón e intentamos, deprisa y corriendo, intentar comunicar con los ciudadanos para decir, lo hemos hecho muy bien, o sea, que seguir confiando en nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, he intentado representar de una manera igual un poco grotesca, digamos, lo que creo que nos está pasando, pero creo que lo que tenemos delante es un reto enorme, ¿no? Por tanto, para resumir, el contexto de la globalización nos sitúa ante retos, digamos, económicos, sociales y culturales enormes. Tenemos, digamos, una democracia liberal en seria crisis, en una crisis muy seria, y hay que reformular, digamos, la administración, el sistema político, hay que reformular la vinculación de la ciudadanía con la estructura política para poder abordar realmente el reempoderamiento del sistema de la democracia liberal. Yo creo profundamente en la democracia liberal, aparte, digamos, de la crisis que se está produciendo, pero a mí me produce muchísimo miedo los discursos que en el fondo, aprovechándose, digamos, de esa relación populista en términos comunicativos, en el fondo esconden visiones extraordinariamente totalitarias de lo que tiene que ser la democracia. Y eso es un atajo que creo que no nos lo podemos permitir. Especialmente, además, creo que los vascos, que tenemos una enorme tradición democrática, digamos, de construcción de nuestras propias instituciones, creo que hoy tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar el diálogo con la ciudadanía y, bueno, intentar hacer las cosas de una manera distinta para responder los retos que tenemos. O sea que, bueno, de saque. Primer asalto ya hemos pasado. ¿Por qué? Porque yo no sabía de qué iban a hablar ellos concretamente y en la parte de Xavier, bueno, bromas aparte, ha dicho varias cosas que he dicho yo también en mi intervención. Momentos de escucha, momentos de reflexión, momentos para hablar, momentos para debatir, fundamentales, no al final del proceso, cuando llega la campaña y las elecciones, sino continuamente. Y él, aunque sobre todo ha hablado de democracia, de cómo profundizar en democracia, en su discurso han aparecido las otras dos Ds que he mencionado antes. Ha hablado de identidad, de la diversidad identitaria que nos ha llegado así, no estamos preparados para gestionarla y abordarla, y de desarrollo también. Y ahora va a hablar más en profundidad de desarrollo Mari Carmen Gallástegui. Bueno, yo lamento tener que hablarlo ahora porque con las intervenciones que habéis tenido vosotros dos, que ahora una economista
se ponga a hablar de economía, nos parece un rollo soberano a todos. Pero bueno, voy a intentarlo. La economía no puede decir estas cosas que a todos nos interesan, ¿no? Nos ponemos corriendo a ver si nos queda algo en la cabeza, porque además es que está tan conectado con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con todo, ¿no? Con nuestro bienestar, que es súper importante. La economía es otro mundo, es completamente distinto, aunque también tiene lo suyo en términos de decir, bueno, ¿cómo tenemos que hacer las cosas para que todos vivamos algo mejor? Para que seamos más productivos, para que, por lo tanto, el reparto de lo que tenemos lo podamos hacer de forma que nadie quede peor, sino que alguno quedará más o menos parecido, pero otros mejorarán. Entonces yo voy a cambiar totalmente lo que tenía pensado contar. Yo tenía, igual porque no entendí bien a Miquel, pero yo tenía pensado contar la historia de la sostenibilidad. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? ¿Qué significa sostenible? Que estamos todo el rato hablando ahora de todo tiene que ser desarrollo sostenible. Siempre ponemos la palabra, pero ya mezclamos sostenido, sostenible, sostenibilidad, lo mezclamos todo. Entonces, pero no creo que sea el momento ahora de empezar a entrar a explicar las diferencias, lo puedo hacer grosso modo, ¿no? Pero no en detalle, porque creo que no merece la pena. Luego pensaba hablar un poco de los límites al crecimiento. Esto de los límites al crecimiento no es algo que nos preocupe ahora, es algo que viene de muy antiguo. Yo creo que el nombre de Malthus nos suena a todos, ¿no? Pues bueno, yo creo que fue Malthus el primero que realmente empezó a decir, oye, que igual esto del crecimiento de los seres humanos, y por muchos trabajadores que seamos y por muy bien que hagamos las cosas, igual no podemos garantizar que los crecimientos sean sostenidos, sostenibles, ¿no? Y con posterioridad, bueno, la literatura que ha habido en teoría económica acerca de cómo podemos garantizar que los límites los vayamos cada vez expandiendo más, ha sido imponente, es imponente. Pero voy a comenzar, bueno, he dicho lo de Malthus, pero ahora voy a comenzar hablando un poco de cómo hasta hace relativamente poco lo que hacíamos los economistas y en general todos los humanos era preocuparnos de que las cosas en el planeta Tierra fueran bien, pero muy cerquita. No mirábamos al planeta Tierra en general, mirábamos a nuestro alrededor y teníamos la sensación de que, bueno, si teníamos unas buenas empresas, yo soy de Vergara, en Vergara tener empresas buenas era como ya Altos Hornos de Vergara, todas las fábricas que teníamos iban bien, ya estábamos tranquilos. Pues no necesariamente teníamos que haber actuado así, igual teníamos que habernos preocupado de aquello y de más cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que yo quería señalar es que ahora ha llegado el momento en que no solo nos podemos preocupar de las fábricas de Vergara o de lo que tenemos alrededor, sino que nos tenemos que preocupar de todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Bueno, hay un economista que a mí me parece muy ágil a la hora de captar cosas sencillas para transmitir, pero que tienen mucho peso, me parece a mí. Se llama Kenneth Bildin. Y este hombre nos dijo hace relativamente poco, cosa que a mí se me ha quedado en la cabeza y que voy a intentar transmitir, ¿no? Kenneth Bildin nos dijo, bueno, los humanos hemos vivido como si estuviéramos viendo películas de vaqueros. Nosotros tenemos unas extensiones en las películas de vaqueros, siempre vemos caballos con jinetes y una extensión de terreno, pues no tiene límite aquello, ¿no? Llega a esto, siempre puede más y más y más. Y eso hemos pensado que podemos hacer todos los humanos, no solo los vaqueros de las películas, sino todos, que podemos usar todo el terreno que hay en el planeta Tierra, toda la energía que hay en el planeta Tierra, todo, hasta como nos va a agotar. Y nos dice, eso es un error lamentable. Lo que tenemos que hacer es no vivir como los cowboys, como si estuviéramos en un planeta de cowboys, sino que tenemos que vivir en un planeta que lo que consideremos es, estamos dentro de un sistema, de un planeta, que es como una nave espacial. ¿Y qué hacen los que están dentro de naves espaciales? Una vez que entran dentro, no sacan la mano para coger nada, ni para coger ni para echar. Viven allí dentro, usan sus maquinarias para llegar a la Luna o para llegar a donde tengan que
que llegar. Y lo que nos está diciendo Bildung es, tenemos que aprender a vivir como si fuera un mecanismo, como si fuera, bueno, tenemos un instrumento que nos permite estar en la Tierra, en el planeta, pero no podemos ni sacar nada de él, ni echar nada, ni echar residuos, ni robarle. Entonces, yo creo que sí, esa idea tan sencilla, porque a mí me pareció, pero me pareció clarividente por otro lado, ¿no? Que es verdad que hemos estado usando todo, no, esto no, es inagotable. Pues no, se agota, y como se agota, por eso tenemos ahora tanto lío con sostenible y no sostenible, y sostenido y sostenibilidad, y estamos todo el rato con lo mismo, porque es que al final lo que hemos tenido que introducir en los análisis todo lo que tiene que ver con recursos que no son nuestros, que son de la naturaleza y que son de todos. Y al tener que meter eso, hombre, los análisis se complican, pero además tenemos que hacerlo, que lo introduzcamos, lo usemos bien y que nunca agotemos esos recursos que la Tierra o el planeta nos está facilitando. Entonces, tenemos más palabras, más conceptos, los modelos son mucho más sofisticados, la vida se hace más exigente, pero no nos va a pesar, porque si queremos, porque luego también los humanos decimos que queremos una sociedad de valores, ¿no? Que queremos, por ejemplo, la equidad intergeneracional. Pues si queremos la equidad intergeneracional, no podemos estar viviendo pensando que el planeta es nuestro. ¿Y qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa con nuestros nietos? ¿Qué pasa con nuestros hijos? No tenemos más remedio que ir hacia atrás y empezar a pensar, oye, venga, vamos a reformular cómo hacemos las cosas y cómo garantizamos que lo que estemos usando, que hay que usarlo, no nos vamos a morir de hambre todos, ni vamos a, no, tenemos que usarlo, pero lo usemos de forma tal que, primero, no lo llevemos a la destrucción total, sino que garanticemos que las generaciones futuras van a tener por lo menos el mismo nivel de bienestar que nosotros hemos podido adquirir. Entonces, aquí hay un tremendo... El tema no es fácil, y para los economistas que somos bastante cegatos, que nos gusta ver lo de hoy y cómo hoy garantizamos que haya empleo para todos y que las productividades sean altas y que sigamos creciendo bien, tratar ahora de meter en nuestros modelos todo lo que sean los recursos renovables, no renovables, todo tipo de recursos naturales nos está costando. Y hay muchísima discusión, muy interesante, por cierto, sobre cómo tienen que ser los modelos de crecimiento, si los modelos de crecimiento, cómo podemos garantizar sostenibilidad, es decir, que persistan a lo largo del tiempo, pero sin hacer daño a otro tipo de activos que necesitamos y que necesitarán nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, cómo hacerlo. Entonces estamos en una situación en la que pues, no tenemos recetas claras. Lo que sabemos son los retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y bueno, pues estamos inventando algo así como modelos dinámicos para que tengan en cuenta generaciones futuras que permitan decir si vamos en la dirección correcta o no, o estamos utilizando demasiados recursos para lo que realmente precisamos en aquel momento o para lo que necesitamos dentro de 10 años. Pero tenemos que tener una visión mucho más amplia y general. Entonces, la economía, hay muchísimo trabajo hecho, muchísimo, pero es difícil de contar en 2 palabras o en 3, porque son modelos sofisticados, muchas variables, porque tenemos que meter las de siempre, el capital, el trabajo, la mano de obra, cómo tiene que ser la productividad. Los conceptos anteriores siguen siendo válidos. Lo que pasa es que a esos conceptos que siguen siendo válidos les estamos añadiendo, porque es obligación nuestra, el mantenimiento de los recursos naturales y que eso garantice que por lo menos haya una cierta equidad intergeneracional, que no dejemos al planeta vacío. Entonces hay mucha gente que está trabajando por estas líneas de trabajo y hay, por ejemplo, por poner una línea que yo creo que puede servir, antes hablábamos de modelos económicos y modelos de crecimiento. Ahora ya eso se ha subdividido.
Ahora tenemos modelos de crecimiento y también tenemos modelos de desarrollo. ¿Por qué? Porque los modelos de crecimiento eran crecer, 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 crecer. Y si no crecemos, ¡ay!, nos ponemos nerviosos porque estamos haciendo las cosas mal. Pues no necesariamente. Igual, no crecemos tanto, pero el desarrollo que estamos generando en el sistema para todos es bueno. Y ya está. No hace falta que estemos siempre preguntándonos por el Producto Nacional Bruto si va a ser un 5% más este año o no, o si el PIB, el Producto Interior Bruto, tiene que subir un 0,5 o un 0,2 o un 0,8. Tranquilos, lo que tenemos que hacer es hacer modelos de desarrollo general, pero que no necesariamente tengan por qué ser porcentajes cada vez más altos. Hay una transparencia que he traído, que he estado buscando, pero que me ha gustado para enseñarla, que tiene que ver, esto lo han hecho los suecos, hoy me lo han pasado, ¿eh? Hay un centro de resistencia, de resilience, que le llaman ellos, en Estocolmo, que dice, oye, todavía estamos a tiempo de cambiar. No podemos ser negativos, ¿no? Que va, como os habéis contado los dos cosas, ¿no? Que hay posibilidades de mejora. Pues vamos a ver qué posibilidades de mejora hay, ¿no? Para que entre todos vayamos trabajando y consigamos eso, ¿no? Entonces, esto es a ver si consigo explicarlo. ¿Veis algo? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces lo que nos dicen es, aquí nos ponen, la transformación es factible. Podemos transformarnos todavía. Podemos no ser como dicen los ingleses, un pain in the ass para el planeta. Podemos ser gente que ayude, ¿sí? Que esté en el planeta a gusto y que además no lo fastidie, ¿no? No haga de ello un descalabro. Entonces dice, nos dan 3, 4, como veis ahí, un punto de entrada, perdonad. Bueno, ¿lo podéis ver algo? A mí me ha gustado la transparencia porque es muy ilustrativa. Y luego había un camino. Nosotros íbamos siempre por el mismo camino. El camino más fácil, ¿no? ¿Veis? Casi sin pendiente, como veis, ¿eh? Hay aquí un poquito de pendiente, hay un poquito aquí, pero no nos esforzamos mucho. Tenemos productividades altas, seguimos viviendo bien, cada vez queremos vivir mejor, somos más ricos, tenemos más cosas, más casas, más tal, más cual. ¿Por qué no pensamos en sendas de expansión más complicadas? No vayamos a lo fácil, vamos a lo complicado. Y tenemos 3 posibilidades aquí. Los del norte nos están diciendo, oye, que aquí empezamos a notar cosas que no nos gustan mucho. ¿Por qué no empezamos todos a cuidar las cosas y a movernos aquí está casi en círculo, medio círculo, aquí casi así, y este está hacia abajo también, pero no tiene la misma pendiente. Son distintas pendientes. O sea, nos piden más esfuerzo. Pero es que es así. Si queremos transformar, que el crecimiento económico no sea solo sostenible en unos años o sostenido, sino que además sea un crecimiento que garantice, pues como las naves esas espaciales, que no vamos a hacer daño en el espacio, que vamos a ir al destino, pero sin hacer daño, ni coger nada del espacio. Si queremos hacer eso, igual, bueno, pues el planteamiento que tenemos que hacer entre todos es muy serio. Y no basta con que lo haga una ciudad, una familia o un país, es que tiene que ser muy, muy cooperativo y muy, muy colaborativo. Y eso es difícil de lograr. Pero yo creo que si en algo, no estoy hablando de economía, pero bueno, si en algo los economistas hemos aprendido una lección, es que, bueno, sigamos haciendo modelos, sigamos hablando de productividades, de salarios, de lo tal, pero tengamos siempre presente el contexto en el que nos estamos moviendo. Y si lo tenemos siempre presente, los modelos serán más difíciles, pero los haremos al final. Hay un montón de gente joven estudiando economía que ahora tiene con la tecnología, hace unos modelos maravillosos porque puede predecir cosas, puede hacer cosas mucho más sofisticadas que las que nos tocaban a nosotros al hacer las tesis doctorales. Ahora tienen mucho valor lo que hacen. Pues bueno, intentemos ser en ese aspecto ambiciosos para que las generaciones futuras tengan posibilidades todavía de tener que seguir haciendo cosas, pero ya encaminados, que nosotros hemos estado perdidos totalmente. Yo creo que como generación, aquí que habrá 3 generaciones distintas, las que estamos, 4, bueno, 5, no hagas así, no es para tanto.
las que sean. Somos varias generaciones. Bueno, pues todavía va a haber más. Entonces, todas las que van a venir las tenemos que dejar margen de actuación. Y nosotros tenemos que aprender a comportarnos como seres humanos responsables con el planeta Tierra, como Kenneth Bilding nos dijo. Nada de a lo cowboy, ¿eh? Eso se acabó. No tenemos extensiones de terrenos infinitas, todas para nosotros, para hacer lo que queramos. No. Tenemos que restringirnos. ¿Quiere decir que por eso vamos a vivir peor? No. No, no. Si podemos vivir exactamente igual. De hecho, hay ejemplos que en economía, bueno, nos gustan ver, de pueblos que han estado, eran muy ricos en fosfato. Hay un pueblo no me acuerdo si es creo que es de Sudamérica, que era muy rico en el fosfato. Y se lo consumió todo, fue extraer. Y de repente se dio cuenta de que no estaba ya, no tenía más. ¿Por qué? Porque lo que había podido extraer, más el dinero que había sacado con aquel producto que había extraído, que lo había vendido, se lo habían fundido todo. Porque no tenían un concepto de largo plazo ni de generaciones, sino un concepto de hoy para mí, mío. Y claro, lo habían fastidiado. Se habían quedado sin el fosfato y además sin nada de la riqueza que ese fosfato les había generado, porque ya se lo habían consumido. Entonces, esas lecciones son las que nos están, a los economistas, machacando un poco la cabeza, y cómo construimos los modelos para saber señalar si por donde vamos bien o no. O sea, que ya el hecho de decir el 5% del PIB este mes, o hace un año crecimos al 3 y ahora estamos creciendo al 3,5, ya no nos pone tan contentos. Porque sí, pero ¿y cómo? ¿Qué productos hemos gastado? ¿Qué cosas hemos estropeado? ¿Qué infraestructura hemos estropeado? ¿Para quién ha ido? ¿Dónde está? ¿Quién lo ha aprovechado? Porque claro, aquí está no solo la cuestión de la equidad intergeneracional, también está la cuestión de la equidad entre todos los que vivimos en el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista estamos mejorando, pero todavía estamos un poco verdes, porque no es nada fácil dar respuesta a todas estas cuestiones. Pero yo lo que quería transmitir es que si, al margen de los economistas, que tendremos que hacer o no, pues no, tendremos que hacer esta tarea, no solo los economistas, son todos los seres humanos, y de cualquier, razonen como razonen, pero tenemos que ayudarnos a construir una forma de vida y de desarrollo y de crecimiento, e incluso un planteamiento de cómo queremos que los sistemas económicos sean, porque hay muchas formas de constituir sistemas económicos para sociedades que son distintas, ¿no? Pues esos no pueden ser temas tabús, que digamos, qué rollos estar hablando de esto, ¿no? Eso ya lo harán otros. No, nos va a tocar, nos toca. Y yo con eso yo creo que ya termino. Bueno, Mari Carmen, yo con profesores de economía como ella, o sea, hasta yo entendería la economía, de verdad. Sí, es un tostón a veces, eso te creas. No, para nada. A mí me encanta, pero reconozco que hablaros ahora, tenía aquí unos rollos de economía que digo, no voy a soltar estos rollos. Como lo has contado tú, es súper entendible. Bueno, y me las tesis doctorales de los economistas de ahora serán muy válidas, pero sí, no más que las vuestras, seguramente. No, bueno, yo creo que ya lo he contado mil veces. Yo me siento muy orgullosa de haber ido hasta Estados Unidos, que hay que tener moral para hacer la tesis doctoral, y acabar haciendo una tesis doctoral sobre pesquerías, ¿dónde queréis? Aquí. ¿Por qué? Porque fui allí y yo no había pensado en que los peces iban a desaparecer, no había pensado en que estábamos consumiendo los stocks de peces. Yo había ido a hacer la tesis doctoral. Y llegué a Brown y me encontré con un profesor canadiense y me dice, ¿tú de dónde vienes? Pues yo de Euskadi. No, Euskadi no, pues decía allí porque no entienden. Pero bueno, pues de España, del norte. Ah, ¿de la costa? Sí. ¿Hay pescadores? Sí. Ah, pues ya tienes el tema de la tesis. ¿Qué tema? Yo de verdad, ¿qué tema? Explotación óptima de los recursos pesqueros. Como esos, en este caso los recursos pesqueros. ¿Cómo se explotan óptimamente los recursos pesqueros? Yo, ¿de qué me habla?
pero, porque habíamos aprendido las cosas clásicas de la teoría económica, pero jamás eso. Oye, pues me pareció un tema apasionante. Es un tema apasionante, de ahí vino todo lo de en Europa, bueno, no por lo que hice yo, pero eso era lo que había que hacer, ¿no? Y entonces, ahora cuidamos, ahora saben, ahora hay tax, ahora imponemos restricciones. Europa no deja pescar toda la merluza que antes pescábamos, ni hacer ir a todas las... No, ahora eso está totalmente controlado. Bueno, pues como esos ejemplos hay, así, de gente que se dedica a estudiar cómo podemos utilizar los recursos naturales que nos da el planeta Tierra, pero de forma tal que no los agotemos, sino que dejemos suficiente para que se puedan reproducir y que las generaciones futuras puedan seguir manteniéndose. O sea, que esos son temas nuevos que están surgiendo y que vamos, que son apasionantes. Y que la economía se hace como más humana y yo creo que más útil también. Más útil, incluso la teoría económica. O sea que muchas gracias por oírnos. Bueno, si os habéis dado cuenta, tanto lo que ha propuesto Xavier como Mari Carmen son caminos más complicados que los de hasta ahora. Pero, bueno, menditon torrera jatzen ganean ere, bidia zailagoa izaten danean, satisfazioa ere handiagoa da. Bai. Ez? Bide errazagoa dira, baina ez onenak, askotan. Eta hau esan da, itxira bezala, oain zuen txanda da. Nik baditut galderak, baina nahiago dugu zuek parte hartzia, zuek planteatzia, galdera baldin badaude, edo kontrako iritzirik, baita, niretzat aproposa dira olako ekitaldiak hitz egiteko, eta kontrastatzeko, eta komentatzeko, eta eztabaidatzeko. Beraz, si alguien quiere participar, hablamos de participación, ¿no, Xavier? Claro. Plantear alguna pregunta, hacer algún comentario, para ambos, sobre todo para mí también, si hubiera, estamos dispuestos. Euskeraz esan behar? Ez, erderaz, lasai. Erderaz hobeto. Ez, uste nuen... Ez que ni ekonomia dana erderaz. Vale, ondo. Nik uste nuen, yo creía que ibas a hablar de la economía circular, entre otras cosas. También, sí. No lo he hecho, No lo debería has hecho. haber hecho. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que teníamos también el tiempo limitado, entonces he tenido que elegir un poco, pero lo de la economía circular es algo también novedoso y que nos afecta a todos y nos importa y que ayuda a entender muchos problemas, a saber dar respuesta a problemas que antes no sabíamos ni plantearlos. O sea, yo creo que la gran riqueza que tenemos ahora es más medios, bueno, aparte de los ordenadores, tal, pero tenemos además más comprensión, entendemos mejor las cosas porque entre todos estamos como haciendo un esfuerzo, ¿no? Para decir, oye, mucho más concienciación. Y la economía circular ha sido un producto muy, muy útil para que los economistas fuéramos cambiando la forma de mirar a las productividades, a los salarios, a la tasa de inflación, a los tipos de interés, a las crisis. O sea, realmente las predicciones que hacíamos sobre si venían o no crisis o cómo eran las crisis económicas han sido pues mucho peor hechas que ahora, no solo porque ha pasado el tiempo, sino porque se han ido incluyendo factores nuevos y más completos. Y por lo tanto, la probabilidad de error es menor, porque nos podemos equivocar menos. O sea, entonces, y la economía circular ha servido para que nos equivocáramos menos en economía y me imagino que en otras áreas también del conocimiento. Porque el conocimiento no nos queda más remedio que seguir desarrollándolo a tope, porque cada vez hay más necesidad de eso, ¿no? Entonces, todo lo que sea innovar en conocimiento, como fue lo de la economía circular, yo creo que es, como dicen, una con más, ¿no? En las notas, como ponemos cuando tenemos que corregir rápido, con más. Dime. Lo que tú has explicado viene un poco de sacrificio. Sí. Entre todos tenemos que perder un poco, pero ganaremos muchísimo en
responsabilidad, porque es lo que viene, no hay otra. Sí, efectivamente. Ya está. No, pues sí, pues me has entendido perfectamente. Me has entendido. O sea, todos tenemos responsabilidades, pero ahora tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad es un poco mayor, no porque nos vaya a doler el cuello ni la espalda ni nada, sino que nuestra mente va a tener que pensar siempre en algo más. Esto no nos queda más remedio. No, porque sí, sí tenemos la certeza, la convicción de que merece la pena no quedarnos en la modelo de los cowboys, sino ir a una cosa más sofisticada, ¿no? Queremos que este planeta continúe, que nuestros nietos, hijos, todas las generaciones futuras continúen. Queremos que al mismo tiempo haya equidad, pero equidad no solo hoy y para nosotros, sino equidad intergeneracional. Y eso se consigue pensando en los que están por venir y en los que están y todavía no pueden participar de nuestra vida. Entonces, eso ha sido costoso, entenderlo, y todavía está siendo, porque en recursos no tenemos más que ver. Yo vivo en Bilbao, no sé en Donosti si pasará lo mismo, pero cuidado que sabemos lo que está pasando en el océano con las basuras, con los plásticos, con todo. Cuidado que nos han explicado 40.000 veces que ¿cómo se llaman estos? Los contenedores que nos están poniendo, cada uno tiene una función, o sea que no podemos echar las cosas de cualquier manera. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos, es que ni miramos. Entonces, todo eso, que parecen cosas muy, muy, muy sencillas, sin embargo, requiere tiempo. Y en eso estamos, ¿no? En entender y en hacer esas cosas mejor. Lo que estás diciendo ahora está unido con una pregunta que tenía yo para Xavier. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. Él ha hablado de colaboración, ¿no? Del concepto clave de colaboración, de sentirse actor político. Pero claro, para sentirse ese actor político, el ciudadano tiene que ser un ciudadano comprometido. ¿Hasta qué punto tenemos cultura democrática? ¿Hasta qué punto no restringimos nuestra participación política en parámetros siempre de intereses individuales? ¿Hasta qué punto los ciudadanos pensamos en intereses colectivos, en un compromiso con la sociedad? ¿Es una sociedad comprometida? ¿Tenemos cultura democrática? Yo muchas veces pienso que todavía estamos en pañales, que nuestra democracia está en pañales. Entonces, lo que planteabas tú es totalmente real, pero yo digo, ¿qué porcentaje de la sociedad se compromete? ¿Qué porcentaje de la sociedad se compromete con el desarrollo sostenible? ¿Qué parte de la sociedad se compromete? Ya sé que no tenéis respuesta, es una reflexión. Se requiere de compromiso. Pero, pues mira, yo te contestaría que los jóvenes están mucho más concienciados que nosotros. A mí los alumnos me dicen que están hasta las narices de que los profesores siempre les lancemos a ellos esa responsabilidad. Es verdad, porque les decimos, el futuro es vuestro, ¿no? Está en vuestras manos. Claro, pero al mismo tiempo también les decimos, pero vamos a hacer todo lo posible desde ahora para que vosotros tengáis capacidad de hacerlo. O sea que yo creo que... Yo creo que el compromiso se construye. Es una construcción social, ¿no? Mientras estabais hablando de esa responsabilidad, nuestros padres y nuestros abuelos, cuando plantaban un árbol, una haya, ¿no? Sabían perfectamente que no iban a obtener réditos inmediatos, ¿no? Que había un horizonte temporal muchísimo más amplio, y la responsabilidad, los que hemos crecido en municipios y vivimos en municipios pequeños, ¿no? Hemos asistido durante muchísimos años a una concepción, digamos, por ejemplo, del trabajo o de la vida comunitaria en términos más sociales que estrictamente individuales. Lo que pasa es que la sociedad de consumo dinamita radicalmente esa lógica y establece primero el éxito inmediato, un individualismo y todo en términos de esa individualización, y sobre todo modifica, digamos, los horizontes temporales de las cosas, ¿no? Entonces, es evidente que el compromiso cívico, lo que decía Putnam en Estados Unidos, ¿no?
¿no? La reducción del capital social, pues en el fondo significa eso, ¿no? O sea, la lógica del mercado nos ha llevado, digamos, a dar una respuesta, digamos, a todos los elementos de nuestras vidas a través, digamos, del mercado. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a eso es el compromiso cívico. Ayer estuve precisamente en un tribunal de tesis en Madrid, cuyo tema principal era cómo se construye el compromiso cívico, ¿no? Y esta tesis sostenía una cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo, porque venía a decir prácticamente que las estructuras públicas son las que tienen la responsabilidad fundamental de la construcción cívica, ¿no? Y yo no digo que las estructuras públicas no tengan esa responsabilidad, pero la propia sociedad se tiene que autorresponsabilizar y tenemos que enseñar a esa responsabilidad. O sea, yo, si le dejara a mi hija Isiar hacer, digamos, sin interferir en nada, seguramente nos veríamos todos los días a las 11 de la noche en el sofá, tumbado, y yo sirviendo lo que me pidiera, ¿no? Pero bueno, quiero decir que le tengo que decir, no, pues a las 10 te tienes que ir a la cama. Y efectivamente, las ropas en el armario no aparecen por ciencia infusa, es que hay alguien que lo ha llevado a la lavadora y lo ha limpiado, ¿no? Y eso mismo pasa también, yo creo que en la sociedad, ¿no? Necesitamos responsabilizarnos y necesitamos que nos impongan, digamos, en términos democráticos, esa educación cívica para comportarnos en otros términos. Sí, yo creo que además de eso necesitamos pensar que no vamos a perder, o sea, que vamos a ganar, no solo los demás, también nosotros. Estoy de acuerdo. Porque siempre tenemos miedo a eso, a que fíjate ahora, nos tenemos que preocupar de las generaciones futuras, de andar con cuidado con las basuras, con lo tal. Entonces no podemos hacer tantas cosas que antes que podíamos hacer porque no sabíamos que era malo. Ahora, entonces, pero eso tenemos que mentalizarnos de que eso es bueno también para nosotros. A los dos, la clave está en la educación, en la sí, formación. Formación, educación. Sí. Y luego que el discurso sea continuado y desde todas las áreas. Coherente, claro. Y mostrar, para que la gente pueda tener espejos, mostrar experiencias positivas donde esta cuestión se pueda de alguna forma validar, ¿no? Yo creo que, sin duda, la educación es el eje vertebral, pero después se pueden activar procesos donde, por ejemplo, yo creo que es un error pensar que la felicidad está vinculada al consumo de bienes materiales. Totalmente. ¿No? Y durante un porrón de años, ¿no?, nuestros niveles de crecimiento los hemos fulminado, digamos, en esos términos, ¿no? Y no quiero yo parecer una persona carca, ¿no? No. Pero yo creo que tenemos que, en fin, buscar escenarios de felicidad en la conversación, en los elementos intangibles, en la naturaleza, que impliquen también consumir las cosas de una manera muchísimo más responsable, ¿no? Sin que lleguemos a una regresión, digamos, en las condiciones materiales, pero es un exceso lo que, ¿no? Sin duda. Oye, quería decir una cosa, pero bueno, estoy completamente de acuerdo y la verdad todo, bueno, muy sencillo y muy bien y lo he entendido todo. Hablando de lo de las basuras, el reciclaje y todo eso, o sea, cuando no hacía nadie, o sea, yo ya venía del Valle de Arán con mis hijos, como han sido scouts, como no había para el cartón, pues me venía con los periódicos y todo para aquí porque no había que tirar nada. Entonces, estamos cambiando cosas y se están haciendo cosas, pero, por ejemplo, me están pasando unas cosas últimamente que me preocupan por la basura que estamos generando, pero, por ejemplo, se estropeó una piececita de mi lavaplatos. Y el que me hizo la cocina le dije, ¿esta piececita? No, hay que cambiar toda la bandeja. Sí. Bueno, entré en internet y esta piececita me han mandado 8 piececitas por 3 euros y le he podido poner yo y no soy nada habilidosa. Y no he tirado la bandeja, ¿vale? Me ha pasado lo mismo con los muebles de cocina que como que ya tienen 15 años, pues se ha hinchado la madera y entonces los embellecedores de allí del borde y tal, bueno, se me ha hinchado y tal. Llamo al que me ha hecho las cocinas, que es la quinta cocina que me hace, que podía tener algún detalle, y entonces había que cambiar 5 puertas enteras, ¿vale? Entonces busco un carpintero habilidoso con buena voluntad, me hace soluciones y ya no es lo que te cuesta, es la basura que estamos generando en cosas importantes, me refiero a ordenadores, lavadoras, tal. Bueno, yo voy a África de vez en cuando
Allí no lo he visto, pero me han contado y luego me mandaron un vídeo. Son el basurero de Europa. Ya no es que le robamos todo, es que van containers enteros, y en ese vídeo que me han mandado he visto que había niños en ríos que estaban llenos de basura, de esos contenedores llenos de ordenadores, de móviles, de de esas cosas, buscando pues cositas, pues no sé si es cobre o qué, algún metal para poderlo vender. Eso es lo de menos. Lo demás es, ¿qué hacemos? Porque estamos usando y tirando. Y si no, paramos las fábricas, claro, y entonces todos nos meten. Y un chico ingeniero que ha estado allí también me decía que hace un año le rompió la vitrocerámica, pero la parte de dentro, y entonces llamó al de las cocinas y dijo, nada, mañana te traigo una nueva. Digo, no quiero una nueva, quiero que me la arregléis. Si se lleva a arreglar, vas a estar 3 meses sin cocina. Y dijo él, es problema mío. Te va a costar mucho más, es mi dinero. ¿No? Y lo ha conseguido, ha estado incomodísimo, claro, yendo a casa de la macho a comer, ¿no? Pero quiero decirte ¿qué pasa con eso? Que yo me veo como muy impotente ante todo eso, ¿no? Pero si empezamos todos a hacer así, yo creo que hay que educarnos a decir, oye, no, arréglamelo, me va a costar más, no me importa. ¿Vas a tardar? Pues que tarden, ¿no? Y entonces es educarnos un poco, ¿no? En todo eso, ¿no? Entonces, por eso me encanta. Me llena de alegría lo que dices. Me parece que tu reacción y la de el vecino me parece fantástica. O sea, me parece que eso si hiciéramos todo eso, todos... Pues claro, empezaríamos, y dices luego, claro, tendrán que cambiar, pero es que hay que inventar otros trabajos, ¿no? O sea, sí, bueno, eso sí es difícil hacerlo en poco tiempo. Necesitas periodos de tiempo. Yo creo que tú has hablado de las palabras retos, es que tenemos retos por todos los lados. Y esto que estás planteando tú también es un reto que tenemos que entre todos resolver. Y necesitamos tiempo, pero necesitamos sobre todo voluntad. Pero bueno, con personas como tú, que opinen como tú, vamos, deberíamos estar, no sé, lo vamos a conseguir, ¿no? Sí. Arratsaldeon, ha habido varias cosas que me han parecido muy interesantes y los símiles que habéis utilizado y demás, pero, y haciendo referencia a algo que decía Xavier, sobre la inmigración, por ejemplo, que ha llegado y el discurso dominante, y ya no solo en política, igual también en la sociedad, es mientras que nos sirvan los inmigrantes, bienvenidos sean, pero está todo el tiempo como tienen que estar justificándose, ¿no? Si añaden más valor a la sociedad que el que supuestamente restan en conflictos, o bueno, cada uno tiene sus palabras. Junto a eso, también habéis hablado mucho de generaciones futuras y yo siento que, por ejemplo, a mi alrededor y por la edad, el tema de la maternidad y la paternidad también se mide un poco igual, y es en el sentido de nos interesan los niños para las pensiones. Y hay un discurso muy grande respecto a eso, que no deja de ser parecido al de la inmigración. Nos interesa la inmigración porque van a cuidar de nuestros mayores, si no, que no vengan, ¿no? Y la maternidad y la paternidad será por la edad, pero digo también, yo siento muchísima sensación de decir, tenéis que aportar niños a esta sociedad por el tema de las pensiones, y luego en nuestra edad nunca, siendo igual mujer, y ahí entra la variable de la inequidad, ¿no? De la desigualdad de género, nunca es buen momento tampoco. Entonces, no sé, por sacar otro tema, digo, no sé cómo veis ese tema, que es, para mí es doble desigualdad, ¿no? Desigualdad mujer-hombre, desigualdad también de oportunidades, y luego discursivamente creo que pasa lo mismo que con la inmigración, que se justifica en tanto en cuanto aporta para las pensiones, pero no hay otro discurso sobre, no sé, el futuro, ¿no? O bueno, sí que, Mari Carmen, tú sí que mencionabas mucho el pensar en el futuro y demás, pero yo muchas veces oigo a la gente, no, es que necesitamos niños para las pensiones, y digo, esa es la única, no sé, ese es el único contexto, ¿es por eso por lo que hay que hacer niños? Yo quisiera decir algo sobre la inmigración. Yo creo que nosotros hemos sido educados, y por supuesto nuestros antecesores también, en unidades claramente identificadas, pero que son
extraordinariamente homogéneas. Y básicamente estamos preparados para pensar en esos términos, en términos de homogeneidad y no en términos de diversidad. Y por lo tanto, cuando llega el fenómeno de la inmigración, valoramos la inmigración en términos de lo que pasa con nosotros, no en términos de lo que pasa con todos nosotros y cómo gestionamos, digamos, esa situación. Y eso pasa en relación a la economía, pero también pasa en relación a la integración, a los procesos de integración, o pasa también en relación a cualquier constructo, digamos, que tiene que ver también con lo político, con lo social o con lo económico. Y tenemos que empezar a pensar, digamos, desde la diversidad. ¿Y cómo se hace eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero sé que hay algunos valores o algún código deontológico que debería de regular esa relación de respeto, de colaboración, de aprendizaje mutuo, ¿no? Y de co-creación. Yo vivo en un pequeño municipio que se llama Ataun y mi hija Ainhoa, que tiene 7 años, tiene 2 personas que vienen de países, me parece que una niña árabe y un chico rumano. Y estoy alucinado con la normalidad que va creciendo en esa interculturalidad, lo cual me llena de esperanza de que la relación en la diversidad es posible conjugando, digamos, las identidades propias con la apertura a los demás, ¿no? Yo creo que el futuro va clarísimamente por ahí. Es que esa es la clave. Mi casa a veces ha aparecido con los amiguitos de mis hijos la ONU y yo encantada. O sea, porque mis hijos tenían cierto imán hacia la gente que llegaba, igual por lo que han oído en casa. Es formación también, es educación. Yo tengo esperanza en el futuro. Hombre, algunos discursos que se oyen también son terribles. Y a veces, teóricamente, los discursos teóricos han sido políticamente correctos, pero luego en la práctica era otra cosa. Y lo que más me asusta, los populismos de tinte totalitario de los que antes mencionabas, Xavier, ya se han quitado la máscara, ya ni siquiera el discurso es políticamente correcto. Y abiertamente rechazan eso. Es y eso horrible, sí que me da pavor. Sí. Eso me da pavor. O sea, antes por lo menos se guardaban las formas en el discurso, aunque en la práctica no. Pero es que ahora ni eso. Y a mí eso es lo que más miedo me da. Pero tenemos que contrarrestar eso, los que pensamos de forma totalmente diferente, con la educación. Y que bienvenidos a la ONU de mi casa, todos. Todos. Por cierto, esos niños hablan en marroquí en casa, hablan en búlgaro, pero en mi casa hablan euskera. ¿Hablan euskera? Sí. Qué maravilla. También porque igual vivo en Motrico, como Ataun, es un pueblo hispanoparlante, pero hablan euskera. Qué maravilla. Hablan euskera enseguida. Y los senegaleses, hijos de los senegaleses, que por cierto mantienen la flota de Ondarroa, que si no, no habría flota, Sí, señora. esos senegaleses hablan ondarrutarra que vosotros no les entendéis. Pero hablan enseguida. Qué maravilla. En comunidades pequeñas quizás es más sencillo. Pues bienvenidos eso, a mi casa, a la ONU de mi casa, todos. El problema de la xenofobia, yo creo que efectivamente, yo coincido con Leire en que ahora los movimientos políticos que han detectado una base social amplia, digamos, en el rechazo al diferente, tratan de instrumentalizarlo en términos políticos. En términos de rédito. Creo que el problema fundamental radica, sin embargo, en que existe efectivamente una construcción social amplia que ha derivado en esa masa amplia. Nosotros tenemos encuestas que no las enseñamos porque nos dan miedo, digamos, de municipios donde efectivamente se presenta un modelo de xenofobia extraordinario y que a veces, pues por responsabilidad no se explota, ¿no? Pero yo la verdad es que a mí me preocupa muchísimo. Muchísimo. En mi cuadrilla somos 7, de 7, 2 tenemos el discurso contrario, ese discurso que ellas no reconocen como xenofóbico, pero es xenofobia total. Nos vienen a quitar el trabajo, este tipo de cosas. Más suave lo de
por lo menos que tengan hijos y que nos mantengan, más suave. De 7, 5 piensan así. 5 piensan ese discurso xenófobo, o sea, xenófobo que ellos no van a reconocer, ellas no van a reconocer jamás que es xenofobia, pero es así. Y hasta ahora han estado escondidos, pero están saliendo. Ya no tienen miedo, ¿no? No, ahora se han quitado la máscara, ya no tienen miedo. Opa, Arteleón, es que ricasco. Bueno, a colación un poco lo que comentaba la chica antes y lo que estáis hablando ahora mismo, sí es cierto estas resistencias que estamos encontrando, ¿no? En cuanto a la xenofobia, la igualdad, la falta de natalidad, todos estos puntos que estamos intentando solventar ahora. Pero también tenemos que hacer una reflexión que hemos estado, no años, una historia detrás nuestro de la humanidad sin hacer nada en muchos aspectos, en cuidar el planeta, en todas estas cosas. Con lo cual ahora nos entra la prisa o el pánico por intentar solucionar todo deprisa y corriendo. Y eso no, milagros no existen. Tenemos que educar, tenemos que concienciarnos, que estamos haciendo esa reflexión entre todos. La sociedad, las instituciones están trabajando en ese ámbito ya. Y esto es una curva, no vale dar un timonazo al barco porque volcamos. Tenemos que dar al timón y marcar el rumbo ahora, pero va a llevar un tiempo, nos va a llevar un tiempo Hay que sembrar. Que para nosotros es tiempo largo, porque queremos ya, el sentir humano es ya de inmediatez, ¿no? Y eso no es así. Lo que sí tenemos que trabajar, y en eso es importante, es en los valores, ¿no? En los valores que nos han distinguido como pues en Euskadi, pues, tradicionalmente, y que eso no perdamos, porque esos valores, si perdemos esos valores, perdemos todo. Perdemos todo y perdemos el rumbo que queremos marcar. Y en ese ejemplo que has comentado ahora de la xenofobia y esos chavales que ya vale todo, pues hay que indicar que todo lo vale y que tenemos mucho por hacer, pero con los valores todos muy claritos, ¿no? Es que ricasco. Bueno, cambio de tema, sí, cambio un poquito de tema, ¿no? A Xavier, bueno, has comentado el tema de la participación ciudadana, ¿no? Que desde hace mucho tiempo entiendo, pues está experimentando un cambio importante y me atrevería a decir que a peor en cuanto a que, bueno, ¿no? O sea, participamos cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me pregunto, ¿no? O sea, bueno, cuando trato de encontrar las razones, ¿no? Me encuentro con, o sea, entre otras con una, ¿no? Bueno, y que es la falta de credibilidad que, digamos, tienen nuestros políticos, o al menos así lo entiendo yo, ¿no? Has hablado, o sea, has comentado sobre, bueno, en cuanto a la participación, bueno, Diputación Foral de Guipúzcoa en este caso, bueno, pues qué es lo que ha tratado de hacer, ¿no? O sea, sí, vale, pero no he oído nada y creo que es importante, o sea, sobre eso, ¿no? O sea, se está haciendo algo, se tiene que hacer algo, hay crisis, como así lo entiendo yo, de credibilidad política. Sí, hay clarísimamente una crisis que deriva fundamentalmente de 3 cuestiones. La primera es, tenemos una crisis de credibilidad porque hemos utilizado el instrumento de la participación ciudadana en términos de marketing político y hemos pervertido el instrumento y lo hemos utilizado mal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, más allá de la instrumentalización en términos políticos, no hemos asumido que la deliberación colaborativa, la participación ciudadana, implica en cierta medida una cierta deconstrucción, digamos, del poder, ¿no? Para poder compartir hace falta deconstruir un cierto nivel de autocracia en el poder. Y el tercer elemento creo que no tiene que ver, digamos, con los liderazgos políticos. Tiene que ver, aparte de que los liderazgos políticos están debilitados también por muchísimas razones, pero yo quiero insistir, porque esa es la parte más sencilla de detectar, ¿no? Digamos, esa ruptura ética, digamos, en el político, los políticos, que efectivamente debilitan la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Pero la tesis que he establecido yo hoy aquí es que el posicionamiento, digamos, de estar fuera de la comunidad política de los ciudadanos, la vinculación
de las instituciones y de los líderes políticos y de los partidos políticos y de los ciudadanos, en la medida en que es una posición que no encuentran un terreno de juego común, difícilmente se pueden establecer procesos de participación, porque la participación ciudadana exige también compartir el terreno de juego, el código deontológico, que se pueda establecer un diálogo interactivo, que pueda haber comunicación y, sobre todo, exige autorresponsabilidad. Y si se produce un desequilibrio en esa situación, entonces los procesos de participación ciudadana no nos conducen absolutamente a nada. Entonces, ¿tenemos un problema de credibilidad? Clarísimamente. Porque, entre otras cosas, la privatización de la política también está llevando automáticamente a una descapitalización, digamos, de la clase política, ¿no? Y hoy se está viendo una clase política extraordinariamente vulnerable, con pocos niveles de conocimiento, muy pegado a los aparatos políticos y a las lógicas de supervivencia propia. Todo eso mina la credibilidad. Pero, si nos limitáramos a enunciar esas crisis sin entender que en el fondo lo que ha habido es un movimiento, digamos, serio en la dimensión comunitaria, en la propia transformación de la comunidad, entonces creo que no podríamos llegar a una solución definitiva. Eso es lo que pienso. Arratsaldeon. Bueno, yo quería comentar una cosa. Yo creo que durante muchos años o muchas décadas se ha estado tratando de las administraciones al ciudadano como cliente. Creo que ha sido la concepción de cliente, incluso había muchos planes estratégicos que así lo planteaban, ¿no? Yo creo que está cambiando un poco ese paradigma también. Hay una cuestión de que, lo que estoy de acuerdo contigo, los procesos participativos, yo creo que siempre se están planteando qué quieres, ¿eh? Y tenemos el ejemplo de los presupuestos participativos. Nosotros hemos hecho alguna experiencia y yo creo que ha descolocado a muchos ciudadanos, decir, ¿por qué no hacemos los impuestos participativos? Es una forma de responsabilizar al ciudadano, decir, si quiero un tipo de sociedad, ¿cómo consigo que esa sea sostenible? Y os puedo decir que la gente cambia mucho. Primero, porque no sabe normalmente cómo se financian las propias instituciones públicas. Cuando se les explica bien, yo creo que empiezan a entender muchas cosas. Y como suelen decir, a veces siempre partimos de lo particular y lo que en una institución no podemos trabajar en esa clave. Tenemos que trabajar desde lo global, porque la institución se ocupa de muchas cosas, no de lo mío solo, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía también en ese aspecto, cuando la administración se abre también en esos temas, empieza a ganar en credibilidad. El decir, bueno, también me vas a hacer responsable, o me dejas hacerme responsable también de cómo sostengo las instituciones públicas, que yo creo que es una cosa buena que hay que sostener y hay que mantener, ¿no? Pero yo creo que también cambiar la noción de cliente por corresponsable con su propia administración. Estoy absolutamente de acuerdo con esa posición. La identificación de la ciudadanía como cliente, digamos, bueno, es lo peor que nos ha podido pasar, y por una razón. Yo entiendo por qué ha sucedido eso, ¿no? La necesidad de vincular, digamos, las mejoras en la gestión del New Management han llevado a esa lógica y a importar procesos propios de la gestión empresarial. Pero es que la ciudadanía no es alguien que consume un determinado producto, sino es un sujeto de la comunidad que tiene derechos y tiene obligaciones, ¿no? Y esa consideración, que es sustancial, digamos, en la democracia, si lo pervertimos y solo nos dirigimos a personas que consumen objetos, aunque sean objetos políticos, entonces esa relación de proveedor, digamos, cliente, pervierte toda la naturaleza de la democracia. ¿Más preguntas? Creo que nos quedan tenemos tiempo hasta las 8, ¿no? Vale. Yo también tengo. Sí. Bai, Xabi Rentzat. Zuk esan duzu que hace falta crear un campo de diálogo. Pero claro, el campo de diálogo, es mi opinión personal, tiene que ser entre personas que tengan formación e información. Porque igual podemos discutir, no sé, de cosas que no conocemos, que no tenemos información. Entonces, también importa que el ciudadano sea consciente de su capacidad, de su poder de cambio y tener información, porque si no, no sé, yo con un experto en, no sé, qué decirte, de la explotación del bosque,
Lo voy a discutir porque no tengo ni idea, ¿no? Por ejemplo. Sí, creo que a la política de consumo, ¿no?, le viene muy bien el concepto de súbdito, ¿no?, de ciudadano, eso es, sí, ¿no?, ciudadano que cuando llegan a las elecciones votan, pero si no, no plantea problemas al sistema, ¿no? La ciudadanía crítica, digamos, establece y ejerce, digamos, un control, digamos, sobre el sistema y sobre el sistema institucional y sobre los partidos políticos que obliga a hacer gimnasia, digamos, a la política y a los líderes políticos. Y en esas condiciones el diálogo es muchísimo más posible. Un diálogo sano, que no necesariamente tiene que ser complicado. Mari Carmen nos ha demostrado perfectamente que se puede hablar de economía, yo también coincido con Leire, ¿no?, entendiendo las cosas de manera muy sencilla. No hace falta llevar a una especialización, digamos, absoluta e incomprensible en el diálogo. Pero sí que hay que entender una concepción, y es que quien manda en la democracia no son los partidos políticos. Quien manda en la democracia no son los líderes institucionales, es la ciudadanía. Y por lo tanto, digamos, si tenemos interiorizado eso, ¿no? Lo que pasa es que interiorizar eso limita enormemente la libertad de la política y de los políticos en el sistema actual. Y es al... Claro, claro. Pero precisamente estamos asistiendo a procesos regresivos, y el populismo es un proceso regresivo de alguien que tiene miedo, digamos, a perder su posición. Alguien que se siente seguro o segura de su propia posición no tiene miedo al diálogo, no tiene miedo a perder el poder, ¿no? Pero hoy, digamos, la política está asustada, digamos, de lo que viene, con unos enormes niveles de incertidumbre y por lo tanto estamos utilizando mecanismos estéticos de participación, pero sin llegar, digamos, al fondo de la cuestión. Y todo tiene que ver con una cuestión, y es, si alguien plantea la política como un modo de vida profesional, la mayoría, estamos fastidiados, porque eso no tiene salida. Porque al final todos estamos intentando nuestra supervivencia personal, que es lo que hacemos en nuestras respectivas organizaciones o en nuestras respectivas empresas. Y eso lo podemos disimular de una manera o de otra, pero en el fondo, en un sistema democrático con valores democráticos, la política y el ejercicio deliberativo tiene que estar limitado en el sistema institucional sí o sí. Yo tengo una pregunta más, una más teórica quizá y otra más práctica para Xavier, uniendo con lo que planteabas tú. ¿Qué papel puede jugar el feminismo en la profundización de la democracia en el futuro? Y la más práctica es las instituciones, cómo se va a afrontar el relevo generacional en las instituciones públicas, que creo que es un problema que está ya, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchísimas personas que podrían responder mejor que yo a esta cuestión, pero yo tengo una opinión, porque yo estoy viviendo una enorme transformación, digamos, en mi propia vida, en torno a lo que son los valores del feminismo. Y eso ha sucedido porque tengo 2 hijas, ¿no? Y entonces digo, ostras, que estas no pueden mayoría entender. Femenina. Claro, ¿no? Sí, y sobre todo porque veo esa cuestión. Bueno, yo creo que el feminismo es un paradigma muy interesante que establece una crítica radical, digamos, al sistema desde un punto de vista de la igualdad. No creo estar preparado para una transformación inmediata, tal como plantea el feminismo, digamos, en el sistema institucional. Yo no estoy preparado para ello, pero estoy dispuesto a intentarlo. Pero lo que es claro es que el futuro, digamos, tiene que ser un futuro que esté sustentado en la igualdad de condiciones y en la igualdad de oportunidades. Y ahí tenemos que hacer ese recorrido y esa transformación. ¿Qué es lo que nos está pasando también con esta cuestión? Pues que hacemos apuestas que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación política, ¿no? Discurso, ¿no? Porque en el fondo, digamos, compartir lo que significa es
una deconstrucción del poder masculino. Y significa que mi mujer, que es profesora universitaria, para que yo pueda estar aquí hoy, ¿no?, ella tiene que estar cuidando a las niñas en casa. Pero es que esto no sucede solo hoy. Es que ayer estaba en Madrid y antes de ayer estaba dando una conferencia en otro sitio y el domingo saldré porque tendré algún meeting y el sábado tendré alguna reunión de partido. Ese es el problema, digamos, de la igualdad. Y primero tenemos que enfrentarnos con toda la valentía y vamos a tener que hacer, los hombres, un sacrificio por el bien común. Y si no lo hacemos, pues realmente todo será una mentira desde nuestro punto de vista. Y el feminismo, que yo creo que ha venido también para quedarse de manera masiva y extensiva, nos está poniendo un espejo encima del esto y hay dos reacciones frente a eso. Hay gente que dice, estos son unas feminazis que realmente pretenden una transformación radical del sistema y esconden ideologías, digamos, también en cierta medida totalitarias y por lo tanto yo apuesto por la igualdad pero rechazo el feminismo, o no. Realmente dialogamos con el feminismo y nos encaramos ciertamente y decimos, mira, yo llego hasta aquí porque tengo mis contradicciones, pero lo que no voy a hacer es engañarme a mí mismo, ¿no? Eso es un poco lo que pienso. Sí, bueno, y el lado bueno, por no quedarnos con lo malo, es que Mari Carmen y yo estamos aquí y en el caso de Mari Carmen, cuidando los nietos, no estarán los hijos, pero cuidando... Me encanta cuidar a los nietos. Yo hoy mis hijos han ido al dentista con mi marido y ahora les está dando de cenar mi marido. O sea que también poco a poco vamos haciendo camino, aunque queda mucho camino por andar. Xavier, la segunda pregunta que te he hecho, la del relevo generacional en las instituciones públicas. Pues es una cuestión fundamental. Es una cuestión fundamental y no me parece tan difícil de hacer, porque hay en los próximos 10 años aquí, por ejemplo, en la Diputación Foral de Guipúzcoa va a haber una masa crítica muy importante que se va a jubilar y vamos a incorporar. Tenemos, desde mi punto de vista, un pequeño problema para esa incorporación. Y el problema es que no sabemos exactamente a dónde vamos. Entonces, si lo que hacemos es un relevo generacional, simplemente intentando sustituir en los mismos perfiles a los que se van, vamos a retrasar la transformación del sistema institucional. Si somos capaces de hacer una valoración de todo lo que hemos hablado hoy y de anticiparnos en términos conceptuales a un diseño de un sistema institucional de otra naturaleza, mucho más colaborativa, teniendo en cuenta todos los valores que hemos comentado, podremos anticiparnos y buscar de manera proactiva esos perfiles. Imanol Lasa, y bueno, y aquí está también Goizeder, ¿no? Yo creo que esto lo tienen bastante claro. Otra cosa es, después, la capacidad que podamos tener, porque hoy los políticos influimos en un 2% respecto al 100%, digamos, en la administración pública. Pero yo creo que hay, la Diputación Foral de Guipúzcoa es una institución, también, por lo que voy conociendo, digamos, dentro del personal, que tiene esta cuestión razonablemente clara. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, solo queda decirme que eso, que tenemos retos, que no son problemas, que son retos, desafíos, y vuelvo a cerrar como he iniciado la presentación. Yo creo que así se hace, ¿no? Así se dan pasos, hablando, dialogando, discutiendo. Bueno, aquí mucho debate no ha surgido, pero debatiendo, haciendo autocrítica. Vuelvo a dar las gracias a quienes habéis organizado, a quienes organizáis este tipo de eventos, porque creo que son oportunidades que la ciudadanía deberíamos aprovechar. Mila esker danoi, batez ere Mari Carmen eta Xabierri. Zuri. Eskerrik asko.